Hola amigos de fullsleep.es, aquí estamos otra vez, ¿eh? En este caso vamos a hacer un programa emotivo, porque es un programa sobre un coche que yo creo que para todos es, todos llevamos este coche en el corazón, ¿no? Es el SEAT 124. ¿Quién no ha ido en un SEAT 124 con sus abuelos, con sus padres, con sus tíos? Es un coche de toda la vida, ha estado en casa casi de todos. Y la verdad es que el 124 a nivel sport ha representado a España, ¿no? en muchas carreras internacionales, y luego pues ha representado a nivel local, ¿no? y a nivel regional pues la posibilidad de correr en rallies para mucha gente, porque el 124 ha sido un coche familiar, ha sido un utilitario de lujo. Y bueno, al principio, cuando realmente los rallies no eran tan profesionales, pues a veces los coches de calle se utilizaban el fin de semana para correr. Hemos hecho esta pequeña entrada pues para introducir un poco el programa, pero también para sacar estas dos unidades extraordinarias que tenemos aquí, de un grupo 2 y de un grupo 1. Son dos FLs. Y en este programa vamos a ver muchas cosas. Vamos a ver la evolución desde el 124, FU, todos los FLs explicadas por sus propietarios, por pilotos que los han llevado con éxito. Vamos a ver también el grupo 5. Y bueno, vamos a dejar que ellos sean quienes nos lo cuenten, y también os voy a dejar ahora con nuestra familia de Ravenol España, todos los representantes o algunos de ellos de los que tenemos en España, que os van a desear un feliz 2019. Y yo, el primero de ellos, os lo deseo desde aquí. Feliz 2019, amigos. Hola amigos, desde Iresa. Desde aquí, desde Cataluña, felices fiestas y próspero año nuevo a todos. En Avilés, desde Autorecambios Pravia. Hola a todos, amigos. Mis mejores deseos para estas fiestas. Les deseamos una muy feliz Navidad. Esperamos que el 2019 nos traiga muchos rallies, muchos eventos para la gran familia que somos. Os deseamos ¡Feliz 2019! Quiero desearos a todos una feliz Navidad y un próspero 2019. La empresa Full Sleep es una distribuidora web de los exclusivos productos Ravenol. En fullsleep.es usted podrá elegir y adquirir de manera fácil y sencilla los productos Ravenol que necesite en una web rápida e intuitiva. En fullsleep.es usted podrá consultar cuáles son los productos más adecuados para su vehículo en nuestro buscador de aceites, y podrá hacer su pedido optimizando su tiempo, y lo recibirá en su domicilio en solo 48 horas. Cualquiera que sea la hora y desde cualquier lugar, confíe en fullsleep.es y despreocúpese de todo lo demás.
maravilloso de Retrocompeti, por supuesto, venimos a encontrar estas maravillas. Y hablando de 124, ¿quién más? ¿Quién más que Tino? Mi querido Tino, que además tiene 36 años conduciendo el mismo coche. Es que eso es, le decía yo tras bambalinas, que ya es como parte del mobiliario de tu casa. Pues sí, la verdad es que sí. Sí, es un coche divertido y siempre lo he tenido y bueno, espero seguir teniéndole algún año más. Bueno, pues por mediación de unos amigos y tal, cuando saqué el carnet, pues me dejaron uno, compré un Mini, luego tuve otro Mini, luego ya probé este y hasta hoy. Bueno, lo divertido que es, o sea, es un coche cómodo de llevar, no es de lo actual, no es actual, pero bueno, es un coche bonito. Bueno, en un principio iba a trabajar con él y lo usaba para alguna carrera. A ver, ya sabes. Y luego ya le decidí hacerle bien de correr y le uso solo para eso. Bueno, ha habido varios, la mayoría de ellos. La subida a la parecida, por ejemplo, todo, la verdad es que todo. Pues bueno, no sé cómo decirte, es un coche de competición, no es actual, ya te digo, no es actual, pero divertido, o sea, no es para hacer tiempos de cabeza, pero muy divertido. Cuéntanos por favor tu coche maravilloso, un coche que además disfrutas, que además corres con él, que además lo luces, que además lo cuidas y que además genera todas tus pasiones. Bueno, pues este es un 124 FL80, grupo 1, y lleva pues las especificaciones que llevaban totalmente en su época, o sea, no tiene nada que no tenga que llevar. Nada, es totalmente original de como eran en su época en los rallies de hace 40 años prácticamente. Pues en su parte original lleva, en grupo 1, lleva solamente barras y suspensión, no lleva nada más. No, es un vehículo muy complicado de conducir, muy complicado. Pues mira, porque es un coche español, no es un Forescore inglés, es un coche español, en el cual la mecánica pues es muy antigua, o sea, es una mecánica muy simple y demasiado antigua. La parte complicada es la suspensión y el peso que tiene. Es una berlina 4 puertas que eran taxis en Barcelona en su época. Y la dirección durísima. Más dura todavía. Esto es como ir al gimnasio, pero nada más que montas aquí y ya está, como si vas a hacer pesas al gimnasio igual. Pues yo creo que fue cuando tenía unos 20 años que ya tuve el primero 124 2000, en ese caso era este. Bueno, pues estamos con Manu, ya lo vieron aquí grandote, que se sigue moviendo. La primera toma que lo hicimos para acá porque el coche está muy pequeñito, él está muy grandote, y vuélvenos a explicar cómo entras y cómo sales de ese coche. Pues ya te digo, con cuidado, te apoyas, metes el culo, metes las piernas y al salir la inversa, no tiene más, pero tampoco es tan pequeño, Eso es verdad. Alguno más pequeño hemos subido también. Oye, cuéntanos por favor, porque ¿hace cuánto tiempo tienes este coche? Este coche lo compré hace casi 20 años ya. ¿Primer coche? Mi primer coche, cuando saqué el carnet fue el coche con el que empecé a rodar. Pues eran pelas, cuando aquello creo que pagué, además que está por aquí un amigo al que se lo compré, 40.000 pelas. Bueno, a ver, este coche en concreto es el 1430, es del año 1974, es el antecesor del 124, es un coche con el que, bueno, pues entonces el equipo SEAT corría con los 124 de faro redondo, que se llama, la primera serie, y cuando necesitaron homologar un motor mayor para puntuar en las carreras de campeonato de Europa, pues homologaron una serie de coches con motor más grande, 1600, luego 1800, para poder puntuar en las carreras de campeonato de Europa. Y sacaron esta serie de coches con más potencia, los FU ya famosos, que se llaman,
pues eso, lo podías comprar en el concesionario, pues un coche, pues el de serie daba, el estándar son 75 caballos creo que eran, y esto ya se vendía con 120 caballos de serie. Y bueno, pues tampoco tiene mucho misterio, es un coche arcaico, motor delantero, caja de cambios central, tracción trasera con puente rígido, un coche divertido. Es casi una caja de zapatos con ruedas, porque no tiene suspensiones, es muy sencillo el sistema que lleva, y bueno, no es un coche que está muy evolucionado, pero puedes ir rápido con él, es un coche muy ágil, pesa poquito y corre. Muy dura, una dirección que no es asistida, y luego aún así tampoco tiene siquiera cremallera, es un sistema con tornillos sin fin, con 14.000 rótulas, muy imprecisa, pero bueno, te agarras fuerte y te ayudas, no tiene más. Muy duro, sí, una suspensión durísima. De hecho, pues en su día los coches de carreras pues llegaban a montar 2, incluso 3 amortiguadores, porque es un punto muy débil de este coche. Pues no sé, hombre, a ver, con este coche ya correr poco o nada, pero bueno, sobre todo que la carrocería. Son carrocerías que se oxidan muy fácil, no tiene protección galvánica ni cataforesis ni nada, y bueno, por lo demás de mecánica encuentras prácticamente todo para repararlo. De carrocería prácticamente nada, todo lo contrario. Amigos, pues estamos aquí en Madrid, tardecita de Madrid, tardecita de amigos, por supuesto con un clima maravilloso, y estamos con un amigo que queremos un montón, perdón, y que además no sabía yo cómo te llamabas, porque siempre te llamo de cariño, ¿verdad? Como te llama todo el mundo de cariño el Zorro, pero es José Antonio Zorrilla, y estamos aquí porque hoy, bueno, primero gracias por habernos recibido y por haber aceptado este momento. Pues nada, gracias a vosotros por tenerme aquí en directo, como digo yo. Ay, nuestro querido Zorro, que además lo queremos un montón. Oye, Zorro, cuéntanos por favor todas tus sensaciones. ¿Cómo definirías tú el 124 de calle? ¿Cómo estamos tratando de dar toda esa perspectiva 360 grados sobre este coche? Y pues para expertos, pues tú, ¿no? Bueno, primero salió el FL, que era el 124 normal, luego posteriormente salió el FL, que era el FL 80, luego salió el 82, pero el 80 era de dirección de cremallera y era un coche que daba 118 caballos con 1800 centímetros cúbicos, con el que ya se empezó a correr en Grupo 1, empecé a correr el año 89 con él, 89 sí, y luego ya corrí en el 90 y en el 91, en el 80 y en el 81, el 79, 80 y 81. En el 80 quedé campeón de España en Grupo 1 y en el 81 quedé tercero, porque había unas pugnas allí muy importantes con Pipo Couret y con Alfonso Marcos, que eran un catalán y un madrileño, y estábamos un rally ganaba uno, otro rally ganaba otro, y siempre estábamos allá a la gresca. Hombre, mi mejor momento era pues cuando hacíamos, por ejemplo, tramos de Alicante, el rally del RACE, pues tramos de 20 y tantos kilómetros, que estábamos los tres en 1 segundo o 2 segundos, y seguíamos el rally, y al final de una etapa igual estábamos en 14 segundos los tres, que era un tema muy batallador. Pues mira, fue un rally del RACE, el rally de España, que íbamos primeros y de repente mi copiloto se equivocó, penalizamos 10 minutos de adelanto, que es una burrada, y me iba a haber retirado, pero dije voy a seguir, y al final tuve 1000 problemas con los frenos, con la amortiguación, con el chasis, pero al final pude acabar, me parece, segundo o tercero, y fueron unos puntos muy importantes para el campeonato, que luego al final me dio el campeonato de España. Mi peor momento, pues probablemente pues un Rally Rioja, que iba primero y me salí en unas viñas, me acuerdo, por eso me gusta ahora el vino, ¿no? Yo creo que es desde aquel día, y me salí a las viñas y no pude volver a la carretera, y era un campeonato que prácticamente también lo tenía ganado en el año 81 y no pudo ser, a pesar de ganar, me parece que gané 5 rallies en Grupo 1, que fui el que más gané, pues quedé tercero en el campeonato porque no me jugué el subcampeonato, porque quedaba un rally y dije ya no me interesaba. Pues una mujer pues no guapa, porque el coche no era guapo, ¿no? En sí, pero era un coche muy divertido,
escurridiza, una mujer escurridiza porque derrapaba mucho, sobre todo cuando llovía. Era un coche muy divertido. No, era un coche dócil, muy fácil de llevar, y lo que pasa es que no tenía demasiada potencia, y luego ya con la caja nueva que homologaron, pues ya era distinta, y era un coche muy divertido y muy fiable. La nueva gama de sellantes y polímeros MS Screws es un compendio de tecnología, economía, seguridad y tradición. La nueva fórmula de los sellantes MS Screws mejora un producto que ya rayaba la excelencia de por sí y proporciona a quien la usa la satisfacción de acabar un trabajo con la confianza de que sus sellados y pegados permanecerán durante muchos años en las mejores condiciones posibles. Descubra la gama de productos y sellantes MS Screws. 20 años garantizando tranquilidad y adquiriendo prestigio. 20 años garantizando futuro. Así son los sellantes MS Screws. La máxima calidad a su alcance. Hola amigos de Ravenol España, desde Escudería Vallejo Racing, como distribuidor de la provincia de Badajoz. Hola, soy Pepe Guillem del lubricante Ravenol en Corbera de Valencia. Hola, soy Héctor Carrocera, distribuidor de Ravenol del País Vasco. Os queremos desear un muy feliz 2019. Un abrazo. Felices fiestas y próspero año nuevo. Unas felices fiestas y un próspero año 2019. ¡Feliz 2019! Nos encontramos con Fernando Crespo y vamos a platicar un poquito, o a charlar, como dicen aquí, porque luego me regañan que hablo muy mexicano. Yo también. Vamos a charlar un poquito y a ver, de personas y de personajes a personajes hablamos, ¿no? Estamos hablando de qué época. ¿En qué época fue tu mejor momento? Bueno, yo comencé con los carros, como se dice acá, los carros, en el 78, 79. Pero mi mejor época fue el 80, que fui ya campeón provincial de acá, y el 81. Y fue cuando más disfruté con los carros, pero cuando menos poder económico tenía, porque es cuando no teníamos un duro. Pero bueno, nos arreglamos entre amigos y entre colegas. Fundamos una escudería varios años, la que ahora me apoyaba, me compró un carro también, uno como este precisamente igual. Y con él participé varios años.
siempre manejé 124 desde siempre, por eso yo los entendía bastante bien, porque yo siempre manejé 124. Y algún coche más, tuve R5 Turbo, pero ya no eran tan divertidos como estos. Bueno, yo como lo tuve tanto tiempo, ya te digo, como lo tuve tanto tiempo desde que iba a trabajar con él, desde que era un 124 1200 que me le compró mi padre por 90.000 pesetas, desde aquello hasta que corrí con ellos lo que quise, pues siempre fue divertido porque íbamos a más potencia y cada vez que íbamos a más potencia y motores mejores y cambios mejores, a mí me llamaban el cunetero, siempre me llamaban el cunetero. Yo he quedado a la puerta del cementerio, lo que pasa es que no quise entrar. Y he llevado un maizal entero con el techo al revés, la rueda para arriba y un maizal yo hasta la puerta del cementerio. Yo no quise entrar allí, allí me quedé. Aquellos coches de aquellos pues eran, pues ya ves cómo eran pedazos de hierro. Y había que arriesgarse mucho para ir muy deprisa, había que arriesgar muchísimo. Ahora los coches corren y corren y corren, 300 caballos, 200 caballos, todo electrónico, todo suspensión que saldan y aquello se queda como una pulga allí pegado. Con esto no se puede hacer. Antes había volantistas y había gente que tenía que trabajar. Con un coche de estos se trabaja. Cuando te pierdes sales con una buena sudada, seguro. Y si te pasas, te vas a sacar. La primera persona que se me acercó y empezó a charlar conmigo fue el señor Javier Aguinaga. Sí, recuerdo aquel día, sí. Fue muy agradable. ¿Verdad? Qué bienvenida tan estupenda. Y luego al tiempo, porque en ese momento yo no tenía ni planteado quedarme a vivir aquí, pero mucho menos en Santander. Entonces al tiempo pues resulta que con un cántabro de nacimiento que me da la bienvenida y es como si usted hubiera sido así como el mensaje angelical que me decía en Cantabria está tu futuro. Pues me alegro mucho de que así sea. Bueno, vamos a entrar en materia con el tema de los 124, pero antes de eso, a mí me gustaría saber un poco de la historia del señor Aguinaga. ¿Qué es la historia? La historia de carrera, ahora me la cuenta, pero ¿en qué momento usted dice cuántos años tenía? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue ese momento que marcó su vida donde dijo, pues yo quiero, porque además entiendo que usted jugó al fútbol, etcétera, tiene un bagaje deportivo importante que no todo ha sido en el motorsport. Entonces, ¿en qué momento fue cuando usted dijo, me engancho no nada más con el motorsport, me engancho con el rally, ¿no? Y entonces, y ahí me quedo. Mira, corría el año 68, 69, cuando yo tenía un coupé, un 903 coupé y corrí el primer rally. Corrí alguna subida también, pero lastimosamente yo en aquellos momentos estaba estudiando en la universidad y bueno, mi familia tampoco era de las más pudientes, con lo cual tuve que dejar de correr hasta el año 79, una cosa así, cuando ya mi vida estuvo encabezada, o ya organizada, mejor dicho, y pude empezar a correr con un SEAT 124. Y bien es verdad que yo el primer coche que quise comprarme fue un R8 TS de aquellos TS, pero como tardaban 2 o 3 meses en dármelo y la premura de la juventud era grande, pues me compré un SEAT. Pero estuve 8 o 9 años corriendo, pues principalmente con SEAT, con el grupo 1, después con los grupos 2, luego con los grupos 5. Y bueno, la verdad es que aquello fue muy bonito, hasta que llegó un momento en que pensé que ya no tenía más que hacer. Ten en cuenta que en aquella época, por ponerte simplemente un pequeño ejemplo, para correr en grupo 1 no hacía falta barras, se podía correr sin barras de protección, ¿no? Entonces era el coche que usábamos habitualmente para ir a trabajar. Era un coche que daba 114, 118 caballos, que no siempre estaba dando esos caballos porque, lógicamente, tal. O sea, había unas cubiertas, unas TB15 que Michelin, que usábamos exclusivamente para los rallies, que duraban toda la temporada. O sea, es que compararlo con lo que es actualmente es... O sea, es un mundo tan diferente, tan dispar, que no tiene explicación. Indudablemente toda mi vida deportiva, por decirlo de alguna manera, la hice con SEAT, porque al final le llegué a coger el truquillo al motor y ya me los hacía yo, ¿no? Los motores me los hacía yo. Las horas que pasaba en el taller eran salvajes y las veces que aquello se rompía eran más salvajes todavía. O sea, era un vivir sin vivir, ¿no? Pero la verdad es que al final lo que verdaderamente te divertía era preparar el rally y cuando salías parecía que ya daba igual cómo quedaras, ya daba lo mismo,
digamos, habías llegado a la salida, y una vez llegado a la salida, pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y me pasaba el día metido en el taller, siempre buscando a ver qué posibilidades. Yo siempre andaba buscando a ver cómo había manera de poder limar alguna imperfección, alguna historia, porque hay que tener en cuenta que eran coches, que eran taxis, era el taxi de España, no nos engañemos, era el taxi que había, y que en principio era un coche que había salido con un motor de 1100 y pico centímetros cúbicos, y nosotros llegamos a meterle un motor de 2100, o sea, aquello se rompía por todos los lados, aquello había que tenerlo reforzado por todos los sitios, en fin, era una vida maravillosa, la verdad es que maravillosa. Hoy lo vemos desde una distancia. Para que te hagas una idea, hoy para poner a punto un coche le meten un ordenador y se acabó. Y además hasta te pregunta el mecánico cuántos caballos quieres. En aquella época había que desarmarlo absolutamente todo. Y empezar por cubicar culatas, por mirar carburadores, por no sé qué cosa. Era de volverse loco, por aligerar bielas, aligerar cigüeñales. Era increíble, o sea, era un mundo donde empezar a hacer un motor, sabías cuándo empezabas, pero nunca sabías cuándo ibas a terminar sí, nunca sabías, y luego la segunda parte era cuando lo acababas de montarlo y de bueno, ahora explotará o no explotará. Sin esto que no suene a falsa modestia, yo no era de los más lentos, entonces yo tenía muy claro que si llegaba aquello y aquello funcionaba, pues iba a estar entre los 2, 3 primeros de cualquiera de las maneras, ¿no? Pues mira, claro, es que hay que distinguir entre el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 5. El grupo 1 era un coche normalito, daba 114 caballos, 118 caballos, dependiendo del tipo de pistones que llevara. Y era un coche, bueno, pues que con un grupo corto hacías tiempitos y bueno, tal. Ya el grupo 2 ya era más complicado, ya se cambiaban trapecios, se cambiaban ruedas, se cambiaban, motor no se montaba, pero se montaba una caja de cambios, una Juncolotti que era mucho más cerrada, era más libre el tema de los grupos y era, bueno, pues quizá menos manejable que el grupo 1, pero el coche andaba más. Y luego el grupo 5 que era una mala bestia, el grupo 5 ya llevábamos motor de 2100 centímetros cúbicos. Había que andar buscando bloques italianos porque los bloques españoles no daban la carrera. Llevábamos una caja Colotti que era una joya de aquella época, una joya. Como anécdota te puedo decir que la primera vez que yo me subí en un Seat que llevaba una Colotti, espantado del ruido que hacía aquello, espantado, le dije al que iba conmigo, pero esto se está rompiendo. Y me dijo, no, cuando deja de sonar es cuando se rompe. Digo, pues debe ser así. O sea, para que te hagas una idea cómo era aquello, ¿no? Te puedo decir que yo el mejor Seat que tuve, o el mejor motor que tuve en el grupo 5 daba 195 caballos, con lo cual yo siempre procuraba que mis coches tuvieran muchos bajos. No me gustaba que tirara muy arriba porque para rallies yo por lo menos no entendía así el rally. Yo entendía el rally como algo que tienes que improvisar, aunque lleves muy buenas notas, pero hay que improvisar por el terreno, por el público, por mil cosas, ¿no? Entonces prefería tener un par muy abajo, manera de que aquello me salvara de cuando yo en algún momento me equivocaba, que me equivocaba muchas veces, lógicamente. Y la verdad es que aquel chisme era una maravilla, era una caja de galletas, era una caja de galletas con un motor impresionante, pero ya digo, ahora mismo con el Porsche que andamos, que anda en el doble de caballos y dices, joder, encima no hace ruido, pues es increíble, es que es otro mundo, esto es... En fin, parece que estamos hablando de algo que ocurrió en la época de los conquistadores y ya ha sido hace 30 años, ¿no? Como yo andaba toda España, no creas que nada en el mismo plan, porque ten en cuenta que Zanini y Cañellas hicieron no sé, sexto, algo así, no recuerdo exactamente ahora mismo, pero en un Monte Carlo con esos taxis, con esos taxis. Fíjate, el grupo 5 llevaba las aletas de plástico. El capó de plástico, las puertas de plástico, los cristales eran de metacrilato. O sea, aquello era, bueno, de esas cosas que hoy lo piensas y dices, joder, estamos todos locos. Es que no tiene ningún sentido. Las puertas de atrás soldadas a la carrocería, bueno, era increíble. Yo la verdad es que lo recuerdo con un cariño espantoso porque me tiraba horas complicándome la vida ahí dentro, ¿no? A ver cómo se podía conseguir. Y no quisiera manifestar más alegría de la que siento cuando hablo de esto porque parece como que estoy pero es que era increíble, de verdad que era increíble, y sobre todo el llegar a la salida, lo de tener aquello terminado, o sea, lo de probar por ejemplo un rally de tierra del Campeonato de España
tirarnos 15 o 20 días antes preparando el coche y el día que salimos a probarlo la noche anterior, resulta que nos habíamos equivocado con la culata, habíamos montado una culata distinta a la que tenían que montar, no tenía relación de compresión y aquello no andaba, aquel disgusto fue salvaje, ¿no? No andaba pero nada, o sea, daría pues si tenía que dar 140 caballos en aquellos momentos, pues debía andar por 52 o 53, vamos, como de broma, y no pudimos salir. De todas esas cosas eran las que de alguna manera te iban... Claro, luego ya cuando casi en el final de mi época de SEAT, pues ya teníamos 30 ruedas, con no sé cuántas cubiertas, con no sé cuántas no sé qué, ya era... Claro, que luego cuando te deshacías de todo aquello era como una broma, porque es que no sabías dónde colocarlo. Era increíble, de verdad que era increíble. Así que yo ahora cuando voy a correr el Trasmiera o voy a correr, que suelo hacer un rally al año nada más, o 2 a lo sumo, y voy con las ruedas puestas, y no llevo ni mecánicos, ni llevo nada, digo, no, si se rompen me vuelvo para mi casa, y se acabó, porque ya no quiero saber nada. Pero porque aquello ya yo creo que me dejó traumatizado para toda mi vida, como para no querer volver a oír hablar de más llaves inglesas ni más 12-13, vamos, no quería ni oír hablar del tema. Mira, el tema de suspensiones era como de locos. Yo personalmente, cada uno tenía sus teorías, ¿no? Pero yo personalmente prefería llevar el coche muy duro de delante y muy blando de atrás. Manera de que no me perdiera rueda, al llevar el ejercicio trasero, no me perdiera rueda en los apoyos fuertes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Pues para que tengas una idea, por ejemplo, en la Braguía, es una prueba típica de Cantabria, en la Braguía, después de Coronel el Alto, para que tengas una idea de lo que se retorcía aquel chasis, después de Coronel el Alto hay 3 curvas izquierdas. En aquellas 3 curvas se abría la puerta del piloto, eran 3 curvas izquierdas, se abría la puerta y yo decía, coño, ¿cómo se puede abrir la puerta? Pues la puerta se abría sin abrir la cerradura, es decir, se salía de la clave, fíjate, o sea, pues 2 o 3 o 4 o 5 milímetros que aquello se torcía y abría la puerta sola, ¿no? Ibas a cerrar la puerta y no cerraba porque estaba todavía con el pestillo bajado, ¿no? Tenías que tirar del pestillo y volverla a cerrar. O sea, para que tengas una idea cómo se retorcía aquello. Entonces, después de darle muchas vueltas, un día conseguí, por medio de otro buen amigo, entrar en contacto con Junior, que era el que le hacía los amortiguadores a Zanini, a SEAT. Y Zanini se pasaba temporadas en Eibar. Bueno, él era profesional y él disponía, además de presupuesto, disponía de tiempo como para poder probar. Y recuerdo que me regalaron 2 juegos de amortiguadores en Junior, cosa que le agradezco, como digo, a un buen amigo, a Recambios Unión, concretamente en aquellos momentos. Me regalaron un par de amortiguadores que en vez de tener gomas, tenían rótulas Unival. Yo me quedaba, esto no puede ser, aquí está pasando algo. O sea, con rótulas Unival, bueno, montar aquello y empezar a... Bueno, el coche era completamente distinto, ¿no? Eso que la prueba de error era error. Y dices, coño, pero si esto está inventado todo, claro, lo que tú no llegabas era ello, ¿no? Lógicamente. Mira, la dirección, al final ya montábamos cremallera, que era más blanda que la de tornillo. Al principio el grupo 1 era tornillo. El grupo 2 podía llevar tornillo cremallera y ya montábamos cremallera. Pero el problema que había en SEAT era que había un problema de geometrías de suspensión, con lo cual, con una dirección de cremallera que no lleva anclada como había nacido, porque nació como dirección de tornillo, entonces ¿qué ocurría? Que dependiendo cómo estuviera el coche apoyado en el suelo, una rueda abría o cerraba más, con lo cual aquello era un circo. La dirección era dura, era una dirección de... Pero bueno, también teníamos 30 y pocos años y tampoco era demasiado preocupante, acercabas más el volante y se acabó, ¿no? Yo cuando veo ahora a los pilotos de ahora que van con las manos así, digo, coño, si así iba yo en el año 87, claro, porque no había manera de ir un poco más lejano, ¿no? Claro, la segunda parte era lo de la Colotti, lo de la caja de cambios. Tú me decías que abrir la puerta, conducir y cambiar. Lo de la Colotti era espectacular. Te puedo decir nada más que, por ejemplo, entraban mejor las velocidades sin embrague que con embrague. O sea, ahora, si fallabas un cambio, o sea, date por... O sea, aquello había que volverlo a parar, ni doble embrague, ni triple embrague, no había manera de meterlas, eran piñones rectos, no había manera de meterlo. O sea, era de verdad que era increíble. Bien es verdad que ya que le cogías tal del truco, que te metías hasta dentro de la paella y allí mismo empezabas a enredar en la batidora aquella y aquello funcionaba. Pero era como una batidora, de verdad que era como una batidora, era increíble. Era un mundo... Bueno, el mundo, es que yo me río, perdóname que me anime. Por ejemplo, los baquets te los hacía un amigo.
A un amigo le decías, oye, mira, que quiero que me hagas un asiento, y veo, te hacía un asiento. Ahora los asientos duran 5 años y están impecables porque has corrido con ellos 3 días y has hecho, mejorando, has hecho 200 kilómetros. Hay que cambiarlos. Pero bueno, aquí alguien está loco, coño, con esto no tiene explicación, ¿no? Bueno, pues lo que digo, el boquete lo hacía un amigo y le decías, no, relléname por aquí, relléname por allá, relléname por otro lado. Y era increíble. Es que era artesanía pura. La palanca de cambios, para que te hagas una idea con la Colotti, la palanca de cambios tenía que ir soldada porque si no se salía la bola. O sea, aquello vibraba de tal manera que no, es verdad. A cualquiera que le cuentes estas cosas y dice, este está de... Bueno, pues doy mi palabra de honor de que es verdad lo que digo. Se salía la bola, era increíble, ya te digo, una palanquita. Claro, en una ocasión se me ocurrió cortar la palanca, porque yo, la palanca más corta, pues cambiaré más rápido. No había manera de meter las marchas, aquello era imposible. La verdad que era un mundo maravilloso que nada más que se puede soportar con 30 años. Que seguramente entrevistarás a gente que ha tenido mucho más recorrido que yo, que ha corrido por más sitios en España, que ha manejado mejores automóviles que yo, porque yo llegué tarde a ellos, y ellos te podrían contar todo esto que te estoy contando yo por el multiplicado, porque ellos sí que hacían la prueba-error encima con dispositivo de dinero como para poder prueba-error, porque muchas veces nosotros llegaba un momento que decía, oye, ya no voy a hacer más pruebas porque me he quedado sin dinero, ¿no? Y ellos no, ellos tenían una capacidad completamente distinta, en fin, pero por ejemplo, hablando me imagino que oírle hablar a don Antonio Zanini de estas historias, bueno, tiene que ser como para escribir un libro. Ese era mi caso, ¿no? Llegar a salir. Bueno, siempre había un corro de amigos que contribuían de alguna manera, unos con dinero, otros con no sé qué, otros presentándote o prestándote el coche para entrenar, otros... Pues claro, la segunda parte es que luego empezaron las ITV y aquello, manera de pasar estos coches por la ITV era como ir al cielo y regresar, ¿no? Aquello era totalmente imposible, en fin, una época gloriosa. Bueno, pues en el grupo 1 los frenos eran suficientes, no digo que fueran... pero eran suficientes. En el grupo 2 no llegaban a ser tan suficientes. Yo en el grupo 5 montaba unos AP, que la verdad es que yo no cambié, en el grupo 5 no cambié de pastillas nunca, estuve corriendo el 3 o 4 años. Bien, es verdad que la Colotti frenaba un montón, es decir, cuando tú cambiabas con el cambio, la Colotti iba muy cerrada sobre la quinta, y al ir tan cerrada, con el cambio podías aguantar mucho el coche, con lo cual no hacías más que tocar un poco para colocar. Bueno, te voy a contar, o te cuento ya de pasada, lo de los repartidores de frenada. Aquello era otra novela que para qué te voy a contar. O sea, aquello era como de broma. Si dabas mucha frenada atrás, aquello no había manera de pararlo. Y si frenabas delante, paraba menos. Wow, la verdad es que era increíble. Pero era una simple llave de paso. Un repartidor era una simple llave de paso para darle más presión atrás o menos. La verdad es que era de locos. Estábamos completamente trastornados. Nos pasábamos horas en el taller inventando, sin darnos cuenta que los grandes equipos ya lo tenían inventado. MS Crews cumple 20 años. 20 años distribuyendo las mejores marcas de nuestro sector. 20 años atendiendo al profesional con las mejores marcas del mercado. 20 años generando amigos. 20 años al servicio de nuestros clientes. Y 20 años compartiendo conocimientos con todos ellos. Nuestra obsesión es atender y satisfacer a los más de 5.000 clientes que confían en nosotros. Ellos son los que han propiciado con su confianza y con su ayuda que nuestra plantilla se ha triplicado desde nuestro nacimiento allá por 1998 hasta nuestros días. En MS Crews todo el personal y su red de ventas se identifican con el mismo espíritu: dinamismo, confianza, cercanía, seriedad. Es una tienda donde la gente puede ver un poco nuestros principales productos, donde luego tenemos un almacén de logística
y bueno, intentamos cada día ir mejorando y ahora hemos hecho una mejora en la tienda para que nuestro cliente se encuentre más a gusto. El compromiso de Mrs. Cruz es seguir creciendo y mejorando. Aircar Canarias, distribuidor de Ravenol en Canarias. AMV Andorra. Buenas tardes, soy Dani de Neumáticos Dani, distribuidor de productos Ravenol para Asturias. Desde Motortech Sport Burgos, distribuidor de Ravenol, les desea un feliz y próspero 2019. Les desea feliz Navidad y próspero año nuevo. Desde aquí queremos desearles unas felices fiestas y un próspero año 2019. Les deseamos felices fiestas y feliz año nuevo. Bueno, hola chicos, soy Alberto Conde de Ravenol Vigo. Os quiero desear a todos un felicísimo año. En alemán, ein gutes Neujahr, Frale. En francés, un buon anno a tous. En italiano, buon anno a tutti. Y en el idioma más internacional que conozco, que es el gallego, feliz año a todos. Muy feliz año a todos. Se me queda por ahí a mí algún en cántabro. ¿Podría ser en cántabro? Vale. Hasta luego, familia. Bueno amigos, pues aquí estamos, la verdad es que estamos terminando el programa del SEAT 124 y estamos en un verdadero momentazo. Es un momentazo porque estamos comentando 1000 anécdotas, estamos con dos personajes célebres e importantes dentro del mundo del automóvil, pero sobre todo yo creo que son dos enamorados, dos apasionados y que encontrar figuras que realmente disfruten, ¿no?, de lo que hacen es una pasada, ¿no? Eric, de Iresa, y el mismísimo Salvador Cañellas. Aquí los tenemos. Entonces, bueno, buenas tardes, lo primero. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Os voy a hacer unas preguntas para terminar este programa monográfico del 124. Tú, Eric, lo primero que te quiero preguntar es por qué tú elegiste un 124 para correr, porque tenemos aquí una colección de 124 alucinantes, hechos a tope, y que la verdad es que, bueno, ¿por qué? ¿Por qué has elegido este? Primero de todo, fue el primer coche que conduje. Bueno, mentira, conduje no. Iba a la falda de mi abuelo con su 124. Y ya desde pequeño, para mí, el 124, yo soñaba con ellos. Me iba a dormir con las revistas que siempre traía mi padre a casa. Y en mi cabeza ya rondaba pues Salvador Cañellas, Pablo de Sousa, Zanini, luego Santi Martín Cantero en circuito. Y bueno, yo creo que el 124 es o debería ser como el Escort, el 124 en España, y es un coche que todo el mundo conoce, todo el mundo o ha tenido en casa, o su suegro ha tenido uno, su madre iba a comprar con uno, y es un coche que verdaderamente transmite lo que era un coche de antes. Recuerdo perfectamente que yo a los 7-8 años iba a la falda de mi abuelo, en el polígono donde teníamos antes Iresa, y recuerdo que a los pocos días de ir con el volante metí mi primera rueda a la alcantarilla, se abrió la puerta, pero bueno, como es un SEAT la pudimos cerrar sin problema. Bien, bien. Y cuando empezaste a correr con un 124, ¿cuál fue la sensación de llevar un 124 por primera vez? ¿Fue que era un maquinón? ¿Fue que era difícil? ¿Fue que era dócil y es lo que era como un guante y para ti era facilillo todo? ¿Qué sentías? La verdad es que fue una conjugación de sensaciones, de emoción. Y bueno, fue el resultado de muchos años pensando y evolucionando un SEAT de carreras. Y las sensaciones, a decir verdad, son las mismas que tengo hoy en día. Me siento en un coche de carreras, sabiendo que es un SEAT, e intentando pelear con los otros. Estupendo. Doy fe de ello, ¿eh? La verdad es que da gusto verte. Bueno, Salvador, a ti yo no te voy a preguntar qué sentiste la primera vez porque tú tienes tantísimas sensaciones mezcladas de SEAT y de todo. Tú has sido un tío polifacético. Has llevado motos, has sido un campeón en moto, has sido un campeón en camión, has corrido subidas, has corrido el Dakar,
siempre con éxito. En todo lo que te has subido lo has hecho andar, has sido preparador. Y me estaba comentando ahora mismo que yo quiero lo primero que nos cuentes, solo un poquito, que nos cuentes tu fase de preparador que me estás contando ahora con aquel gogomóvil, porque de verdad que me has dejado enamorado de esa historia. Nada, 2 minutos, pero de verdad es que es algo alucinante, y aunque sea un programa del 124, creo que es alucinante. Cuenta. Sí, bueno, a ver, diría que como marca es difícil introducirla, ¿no? Entonces yo corría en moto y me presenté en un momento determinado correr en coche. Entonces tenía dos posibilidades: o comprar un Porsche, que era carísimo, para mí imposible, o comprarme un 600 y preparar con una preparación pues Nardi, Seata, de las de la época, que no corrían. Entonces decidí optar por otra, llamémosle, manera de actuar, que es comprar un coche utilitario muy ligero. En este caso fue un gogomóvil. Lo compré en un desguace, digamos, de muchas manos ya, pero un desguace, porque era muy ligero. Entonces yo tenía relación pues con Bultaco Derby, conocía el motor de 2 tiempos muy bien, y también compré un motor de furgoneta de DKV, que eran las furgonetas de reparto que habían en la época. El motor es un motor de 1000 centímetros cúbicos, 3 cilindros, 2 tiempos. Yo 2 tiempos pues lo conozco bien por mi relación con las motos. Entonces a este motor le puse 3 cilindros, le puse un carburador por cilindro. Aislé, lleva un carburador solo para las 3 tomas, aislé las 3 tomas, 3 carburadores lo más grande que corté, son de 30 milímetros, 3 escapes. Yo tenía una Bultaco metralla para ir por la calle, le hice la distribución, lumbreras, todo de metralla. Me acuerdo, me compré un Rotoflex de dentista. Primero rompía los cables cada 2x3, después ya conseguí un cable que no se rompiese, pero me pasé como un año limando, es hierro colado. El acceso es muy difícil y muy duro, entonces me pasé tocando los cilindros, las lumbreras más grandes, los transfers. Con una fresa los corté. La compresión también llevaba una bujía de rosca ancha, le puse rosca pequeña, casquillo largo, de bujía pues más fría. Y todo esto acoplado a un disco de hierro para acoplar un cambio de 600. Al revés, porque el motor era motor central, la parte de atrás era de 600, Pascual de 600, una estructura, digamos, con una U soldada, ruedas de 600 de 13, adelante las ruedas de gogomóvil cortadas y ensanchadas, de 3 pulgadas pues hice 5 pulgadas, y ruedas, Juncadella me dio unas ruedas del Mini de segunda mano, que ya usadas, que las tiraba, atrás unas ruedas Clever Columbus que me dijeron que era lo mejor de la época, y bueno, entonces yo con esto, un asiento de car, y con esto hacía subidas de encuesta. ¿Y el volante? Cuéntanos el volante. Bueno, el volante, como no encontré volantes, el volante de aluminio y así no existía, o no había pocos, o Iresa todavía no sé si estaba al día para comprar uno, aproveché el casquillo del volante original, todo lo demás de baquelita lo rompí, le puse 2 pasamanos así con un poco de V, con 3 agujeros muy bonitos, y un tubo de hierro soldado en el volante. No estaba ni tapizado ni nada, y esto era un volante muy ligero. El asiento era de car, los cristales lógicamente eran de plástico. Me acuerdo de un cinturón viejo, y es el que subía, el cinturón es el que subía al cristal. Por cierto, que la primera vez que fui en el coche, la depresión hice que en un momento dado llevaba los cristales cerrados, ¡plas!, saliesen hacia afuera los dos, y me asusté porque pegó aquello un ruido importante con el aire. La respiración me dejó el cristal hacia afuera. Habían alfas, habían Lancias, Fulvias, había Porsche 907, 911, Mini Coopers que dicen que daban 130 caballos. Bueno, yo salí lloviendo, yo salí por la mitad, me puse, alguien dice que fue primero, yo creo que fui segundo, el 907 no lo, con Baturen no creo que no lo pasé, y por tanto era segundo, pero delante de todo el mundo. Más cositas. Tú eres una persona que has llevado de todo, pero realmente yo creo que el 124 ha marcado tu vida, ¿no? Y tu vida ha marcado al 124. Has conseguido grandísimas cosas con el Grupo 1, Grupo 2, Grupo 4, Grupo 5. Entonces quiero, el programa es largo, para terminar, yo creo que nadie mejor que tú, eres la estrella del programa, que nos cuentes qué significa llevar un 124, qué significa correr en un equipo SEAT oficial y qué es un 124 Grupo 1, Grupo 2, Grupo 4, Grupo 5, las diferencias, las mejoras y qué tú fuiste notando de mejoría con el que supuso para ti. A ver, yo corría en moto, ¿sí? Entonces en España lógicamente habían 2 o 3 marcas de coche, SEAT era quizá la más importante en su momento, y en casa teníamos 600. Nos pasamos un 600, a los 2 años el 600 se oxidaba y comparábamos otro, y así fuimos. Pero llegó un momento que apareció el 124
y mi padre pues compró un 124 y tenía un 124. Esto en cuanto, claro, siempre le tengo mucho cariño a Seat, claro, una marca pues de casa, digamos, y puede ser mejor o peor, pero claro, el cariño se lo tengo igualmente, o más, ¿no? Entonces, yo corría en moto y llegó un momento que correr en España en moto, en mi época, vi que era peligroso, porque claro, no corríamos en circuitos, corríamos por calles. Entonces, cada fiesta mayor hacían una carrera. Claro, la carrera, pues la Plaza Mayor, las Ramblas, el paseo, árboles, bordillos, casas, etcétera, y cada año había algún problema, alguien tenía algún accidente grave, ¿no? Entonces, esto dio motivo que pensar. Aquí, circuitos permanentes, al inicio no teníamos ninguno. Montjuïc quizá era el mejor, pero era un parque. Y pues hizo el Jarama, pero esto ya era casi a posterior. Pensé siempre en la posibilidad de correr en coche y quizá tuve la oportunidad o la ocasión de que cuando Seat creó la fórmula en el año 70, la fórmula 1430. Entonces, quizá por el hecho de estar en Barcelona, la casa Selex, que hacía amortiguadores y decidió hacer los fórmulas 1430 para correr el campeonato, me llamaron, me dijeron si quería ir con ellos a probar el coche. Lógicamente había ya el circuito del Jarama y Calafat. Entonces, el año 1970, durante bastantes días, pues íbamos con el coche pues el domingo por la tarde a Madrid y el lunes por la mañana estábamos en el Jarama probando el coche para definir la versión para correr el 71, que fue el primer año que se corrió. Entonces estaba pues lunes, martes y miércoles, yo ya martaba de correr y de ver el coche, pues el ingeniero Jaime Chifré que lo hacía, pues qué hacía, cómo iba, evolucionar un poco el tema técnica, porque hasta entonces la gente se dedicaba a correr, pero de cambiar muelles y caídas y avances y ver qué pasa, yo creo que en España no lo hacía nadie. Entonces, conocía a los de Seat, pues claro, eran los promotores del campeonato, y a mí me gustaba correr algún rally. Entonces les pedí, oye, ¿por qué no me dejáis un coche para correr un rally? No tenemos rally, ¿no? Pero me puse pesado y en un momento alguien me dice, oye, mira, ya para que no nos atabales más, dice, en Gerona hay 3 coches que han corrido, me parece, en Monte Carlo. Los periodistas, bueno, han ido a ver el rally, hay 3 coches que están golpeados y ves allá y coge uno para hacer el Costa Brava de Barcelona. Entonces yo fui a... Bueno, coches de serie, entiendo. De calle, o sea, un coche de 1970 de calle, ¿no? Entonces yo fui a Gerona con mi padre, estuve ese año 69, porque fui con un R8 que ya había ganado en el 68, de ser primero con la Copa R8, que fue el inicio mío de un poco serio de correr en coche. Entonces fui a Gerona, vi el que estaba menos golpeado y nos lo llevamos. Entonces yo conocí a Baturone, que tenía un taller que se llama Scratch. Y oye, el coche a punto, y me puso la publicidad de talleres de Scratch, entonces me puso bujías, mira, ¿qué quieres, hombre? No sé, cambia el aceite, bujías nuevas y filtro de aire nuevo. Y fui a correr entonces fui a correr el rally, el Costa Brava, con Federico Van der Oven, que era un copiloto, que alguien que corría también en moto, era muy pequeñito, pesaba muy poco, y bueno, ya me iba bien, ¿no? Entonces corrimos con el coche de serie, hicimos cuartos. Los de Seat me llaman, oye, devuelve el coche, oye, déjamelo para el otro rally, que no sé si era el rally de La Lana o el Firestone dentro de 15 días. No, devuelve, oye, quédate, pero el lunes siguiente lo queremos aquí. Vale. Entonces yo fui al Firestone y corrí el rally, también hice tercero o cuarto. La cuestión es que delante del Campeonato de España estaba yo con el Seat. Esto sé que hubo cierta movida en Seat. El que me dejó el coche le pegaron una bronca descomunal. Hubo cierto... Seat quería dar la política de carreras con los fórmulas, pero no con los turismos, y hubo cierta movida, digamos, en Seat. Lo digo porque me lo ha contado, el que me dejó el coche y dijo, ostras, a mí que un poco más lo despiden. Pero bueno, la cuestión es que en un momento dado cambió el tema y dije, no, ¿y si esto lo aprovechamos? Se me pidieron opinión varias gente y dije, oye, ¿y si lo aprovechásemos esto? La cuestión es que iba delante del Campeonato de España. Y entonces Seat creó el departamento, digamos, para hacerme un coche que era un 124 rojo, capó negro, con el motor del Coupé 1600 del doble árbol de levas, con el que me parece que debuté en el Baviera de Madrid a mitad de año. Y esto fue el inicio de Seat competición. Y eso, digamos, es la primera vez que lo digo, digamos, eso es exclusiva. Así nació Seat Competición. Sí. Bueno, yo quiero decir
que ahora mismo eres el embajador de SEAT, yo creo, en los clásicos en el mundo, en todos los rallies, SEAT Sport está presente y tú eres el piloto elegido. Pasamos del 124 de faro redonda y aparece el FU de faros cuadrados, ¿no? Que también lo llevaste con éxito. Y bueno, ¿qué mejora encontraste en aquel coche? Yo diría que muchas mejoras no. No. La verdad, sí, ahora que hace muchos años ya, el coche era muy de serie y técnicamente no era muy bueno, digamos. O sea, no te digo que era malo, pero no era muy bueno. Yo un poco estoy sorprendido de los resultados que hacíamos. Claro, nosotros nos enfrentábamos a coches, pues, por ejemplo, el Fiat Spider era mejor que los nuestros en todos los aspectos. El Escort, Opels, el Kadett, Toyotas, digamos, Porsches. O sea, yo diría que no había color de coche, de calidad de coche. El Seat, digamos, uno puso unas ganas de correr. El motor no era ninguna joya. El que conoce un poco el Seat, la suspensión delantera es anti bueno, digamos. O sea, las caídas son contrarias a lo que debería ser. Y la única manera de hacer que fuese bien era poner muelles muy duros para que no se moviese. Entonces el muelle duro, cuando había lluvia o tierra, claro, no se aguantaba, te caías, digamos. Entonces a veces era muy poca. El coche se fue mejorando, pero digamos, yo es una época de rallies que tampoco estoy muy contento, digamos, porque siempre se batallaba al último momento. No fui nunca a probar los coches de correr a un sitio para definir incluso muelles o estabilizadoras o a ver coches reglajes para ir más deprisa. Entonces fui trampeando muchos años. Esto duró bastantes años, digamos, una época que aunque de fuera parece que no, pero digamos, yo no estoy muy satisfecho. Sí, yo creo que por lo que sea ha funcionado bien. Aquí en algún rally, pues en el Freestone vinieron los Ford, McKinnon, me parece, y bueno, se le llamaba McKinnon. Él estaba un poco sorprendido, incluso era un parque cerrado de noche. La gente levantamos el coche, estaban por el suelo y de repente vemos dos mecánicos que estaban en el suelo como los otros, que pasaron desapercibidos. Hostia, ¿qué hacemos aquí? Los dos mecánicos ingleses mirando el coche por debajo, estirados al lado de los mecánicos nuestros. Más, FL. ¿Qué pasó con el FL? ¿Notaste algo con respecto al FU? A ver, de cara al público sí, un coche y el otro y demás, pero yo te diría que... Dentro del coche. Algún coche, digamos que, hombre, este coche es otro tal y cual, era el mismo coche con el frontal cambiado. Ahora toca cambiar de modelo. Bom, se le cambiaba el frontal, pero el coche era el mismo de antes. Digamos, esto hace tiempo, ya no se acuerda nadie, digamos, pero el coche era el mismo, digamos, ¿no? Entonces yo veo la evolución fue para mí asignatura pendiente, digamos. No fue. Yo no destacaría el Seat por la evolución de esto. El grupo 5, bueno, era un Seat igual que el otro, pero atrás se le puso el puente del Abarth. El centro tenía un puente independiente y ya está. O sea, no tenía más cosas. El motor, bueno, era un 2 puertas. Las puertas laterales se soldaron para reforzarse la estructura un poco más. Seguía siendo un coche. Sí, hombre, el Escort tenía un motorazo importante, digamos. El Seat, aunque sea 4 válvulas, el motor era un poquito flojo, y después era un poco complicado de los reglajes, la culata era un poco complicada, diferente y un poco complicada, y bueno, tenía el problema para mí era la dirección de adelante, que al apoyarse en vez de negativa cogía positiva. Y el coche, las ruedas, cuando tomas una curva hacían así, cuando te viene hecho esto, hacían así, y aparte cuando subían abrían y cuando bajaban cerraban, o sea que girabas allá las ruedas hacían así. Y esto era un problema que, digamos, después con los de auto se corrigió un poco, pero nosotros no llegamos a montar nunca la de auto. Ahora un poco mirando los rallies me quedo muy sorprendido
cuando veo que saltan y cuando caen, ¡plaf!, hacen así, ¿no? Yo me acuerdo que el Costa Brava saltabas allá, había que íbamos por un camino arenoso, sí, o sea que la caída no es muy dura, pero bueno, con unos laterales encogidos, tipo medio tubo. Entonces que salté y entonces al caer, el coche empezó a pegar como un canguro.